Reporte 100. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, una iniciativa que permitirá a los trabajadores obtener 100% de su salario en la edad de jubilación para los trabajadores que coticen de julio 97 a la fecha y que no alcancen a obtener el 100% de tasa de reemplazo con un tope fijado en el salario promedio mensual en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es de 16,777 pesos. Pero ¿qué implicaciones tiene esta ley? Porque ya está publicada. Nieves Lanzagorta es vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Afores y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Nieves, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Juan Carlos? Qué gusto saludarte y saludar a todo tu público. ¿Se debe preocupar quien tenga una Afore en este momento por esta ley que acaba de ser publicada y que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar y que se va a fondear con cuentas de Afores inactivas? De ninguna manera debe preocuparse. Me parece que lo óptimo aquí es ocuparse un poco, ¿no? Sí. La verdad es que creo que aquí, primero que nada, me gustaría aclarar intentar hacer de forma muy sencilla qué cuentas son las que se transferirían a este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sí. Que además, si alguien descubriera en algún momento que su cuenta se transfirió a este Fondo de Pensiones y quisiera reclamarla, no pierde el derecho de reclamar lo que tenía en la cuenta, ¿no? Entonces, en primer lugar es eso, es decir, nunca se va a perder el derecho sobre los recursos. Sí. Y en segundo lugar es, las cuentas que se van a transferir son solo las de personas que, en primer lugar, tengan más de 70 años y no hayan cobrado lo que tengan en su cuenta. Esto es, personas que ya tienen el derecho a jubilarse desde hace varios años y no han hecho su trámite de pensión o no han recibido la negativa de pensión que les permite retirar lo que hayan acumulado en su cuenta, ¿no? Sí. Entonces, en este caso se asume que los dueños de estas cuentas no saben que las tienen, no las reclamaron, ya fallecieron o alguna cuestión así, digamos que se consideran abandonadas estas cuentas y por eso es por lo que se transfieren al Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué monto tienen estas cuentas, Nieves? Aproximadamente, esto cambia, sí, pero aproximadamente son como 34,000 millones de pesos. Sí, 34,000 millones de pesos. Ahora, estas cuentas inactivas, existe una legislación que establece que ya debía haber pasado ese dinero, pero al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Es correcto? ¿Y por qué no lo habían transferido al IMSS? La legislación como está vigente, bueno, como estaba vigente hasta hace un par de días, establecía efectivamente que las cuentas inactivas que cumplieran 10 años de haber sido exigibles por el trabajador y no hubieran sido reclamadas, podían ser susceptibles de ser transferidas al IMSS en caso de que el IMSS lo solicitara. Digamos que el IMSS tendría que solicitar a las Afores que se transfirieran estos recursos. Entonces, el IMSS había solicitado la transferencia de más o menos el equivalente a 1,500 millones de pesos que estaban en esta situación dentro de las Afores y esa es la cantidad que se había transferido. Sí, estos 34,000 millones de pesos que se van a transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿afectan a los otros aforados? A los otros que sí van a pensionarse a los 60, a los 65, que sí van a reclamar esos recursos, ¿les afecta en sus rendimientos? No, de ninguna manera. La verdad es que esto como porcentaje de los recursos administrados dentro del sistema como tal es menos del 1%. Sí. Entonces no hay una afectación, las inversiones funcionan de manera normal. Los trabajadores, aquí es bien importante porque cuando se dijo que son las cuentas que están inactivas, muchas personas se preocuparon así de, bueno, oye, tengo 45 años, pero hace 10 años que no cotizo, mi cuenta está inactiva, está abandonada, ¿qué pasa con ella? Entonces aquí es bien importante, sí se considera una cuenta inactiva porque no está recibiendo contribuciones, pero no abandonada porque todavía no hay un derecho de cobrarla, ¿no? Entonces, en primer lugar, aclarar esto, que las personas que no están cotizando, pero que tienen una cuenta ahí invertida
de algún momento en el que estuvieron cotizando, los recursos están ahí, siguen invertidos y siguen funcionando de forma completamente normal. No hay una afectación en tema de rendimiento, no hay una afectación en tema de operación del sistema, en realidad no hay una afectación de ningún tipo, ¿no? La figura de transferencia de recursos de cuentas abandonadas al gobierno sucede en todo el sistema financiero. En los bancos también pasa que cuando hay una cuenta que lleva 6 años inactiva, los recursos se terminan transfiriendo, ¿no? Sí, surgen personas que se sienten con derecho de reclamar esos recursos si es que el titular de la cuenta inactiva falleció. ¿Ese recurso se puede reclamar de recursos que hayan sido transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar? Así es, los beneficiarios, tanto el titular como los beneficiarios tienen derecho imprescriptible, esto quiere decir que nunca vence el derecho de reclamar los recursos. Entonces sí, si llegaran a darse cuenta de que algún familiar está en esta situación, algún familiar ya fallecido está en esta situación y quisieran reclamar los recursos, el decreto que se publicó ayer en la tarde establece que habrá una ventanilla única dentro de los institutos, dentro del IMSS como del ISSSTE y del Infonavit, sí, para acudir y hacer el trámite de reclamo de los recursos. Una vez funcionando el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que pretende iniciar ya en junio-julio, Nieves, ¿quiénes serán los beneficiarios? Es decir, ¿quiénes tendrán derecho a recibir recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar? ¿Quiénes serán candidatos? Eso está todavía por definirse específicamente quiénes, estarán dentro de las reglas de operación que iremos conociendo en las próximas semanas, pero en principio el planteamiento serán las personas que de la ley 97, quienes hayan empezado a trabajar después de julio de 1997, que ya hayan alcanzado la edad de jubilación. Esto también es bien importante decir que hasta ahora es un grupo relativamente pequeño de personas, porque la mayor parte de las personas que se están jubilando ahorita están todavía haciéndolo bajo la ley 73. Sí. Pero sí hay algunos casos de personas que empezaron a trabajar después de julio del 97 y que ya alcanzaron la edad de jubilación. Y en ese caso, quienes no hayan alcanzado, o sea, que tengan suficientes semanas de cotización, que tengan la edad de jubilación y que no hayan alcanzado una pensión más o menos equivalente a su último salario, ¿no? Y entonces, bueno, se está por definirse cómo será la definición del último salario, cuántas semanas de cotización se requerirán para ello. Todo eso lo iremos conociendo en las próximas semanas. Sí. Pero bueno, serán el tope, como bien lo mencionabas hace unos minutos, es de 16,777 pesos, que es el salario promedio registrado en el INSS en este momento. Entonces, quienes ganen menos de eso y alcancen las condiciones necesarias, bueno, tendrán, gracias a este fondo se les completará su pensión, se les complementará, de hecho se llama un complemento de pensión lo que va a otorgar, para igualar su último salario. Es decir, una persona que gane 10,000 pesos, que su último salario sea de 10,000 pesos y que hace su trámite de pensión a los 60 años, ¿es correcto? ¿Es 60 o 65? Es 60 o 65, depende de la decisión de cada trabajador. Sí, 60 o 65, vamos a suponer que, bueno, se decide a los 60 años pensionarse y que lo que tenga cotizado tenga una tasa de reemplazo de 30, 40%, que vaya a recibir 4,000 pesos, 5,000 pesos. Entonces el Fondo de Pensiones para el Bienestar le va a completar los otros 5,000 para alcanzar los 10 que tenía. Para alcanzar los 10,000, así correcto. Es. Así, esa es la idea, insisto, las condiciones exactas bajo las cuales se dará esto estarán por conocerse, seguramente estará sujeto a la cantidad de semanas de cotización que tenga el trabajador, a cuánto tiempo haya tenido esos 10,000 pesos como salario, porque si en realidad la mayor parte de su vida laboral fue cotizando con un salario menor, pues tal vez, o sea, haya un ajuste. No sé cómo serán las reglas, esas las conoceremos en las próximas semanas. Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Afores, muchas gracias por tomar esta llamada. Con muchísimo gusto, Juan Carlos, a la orden. Gracias, buenos días. Saludos, buen día. Reporte 100.